Bueno, estamos con el doctor Oscar Atienza, quien es médico magíster en salud pública, doctor en medicina, y tal vez nos pueda dar una respuesta a esta, un poco pregunta y también incertidumbre que están teniendo los padres, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Es conveniente que en medio de la situación que estamos viviendo, y principalmente en Córdoba, ¿no?, donde estamos teniendo más de 1000 contagios diarios, y hay una estimación que hacia noviembre ya superaremos los 2000 contagios diarios, que retornen las clases? No, la verdad es que es un error. Digo, en principio, desde un punto de vista epidemiológico y sanitario, sería un error. Y como lo venían ustedes comentando, ya hay provincias dentro de la Argentina que demostraron que eso es un error, que en plena pandemia no se debe movilizar gente, sino que todo lo contrario, se debe desmovilizar gente. Así es que poner en este momento, tal como decía Silvia, alumnos en la calle significa poner por cada alumno en la calle un papá, una mamá que lo tiene que llevar y lo tiene que traer, o en todo caso un transportista. Pero además significa que tengamos que abrir las escuelas, por lo que vamos a tener allí personal administrativo. Además de eso, vamos a tener docentes. Y si bien los niños, y ahí hay un número que yo les voy a comentar, existe esta teoría de que no se infectan y no la pasan mal, no es así. Los niños se infectan, son grandes transmisores y tienen una letalidad que hay que tenerla en cuenta, porque si no la tenemos en cuenta vamos a empezar a cometer errores. Pero además los niños, como van a ser vectores, van a movilizar gran parte de la sociedad para poder concurrir a las escuelas, van a provocar o se va a provocar la infección de todos los mayores que van a estar involucrados en esta gran movilización. Por lo que no es conveniente. En este momento la Argentina tiene un problema que es la pandemia. Lo demás puede esperar, créanme que puede esperar. Doctor, atentos a la situación del país y al regreso a clases. Estamos viendo que en La Pampa, en Formosa, ya han regresado, San Luis volvió con protocolos. Que se mantenga en el tiempo la posibilidad de que los chicos asistan a clases sin contagios. ¿Es una cuestión de suerte entonces? ¿El riesgo sigue estando en esos lugares? ¿O por qué no se ha dado, como por ejemplo en Catamarca o en San Juan, que debieron retroceder de fase, no necesariamente por los contagios en los colegios, sino por la situación de la pandemia en cada provincia? Es solo cuestión de tiempo hasta que tengan que retroceder. Digo, le pasó a Israel. Israel el 5 de agosto comunicó al mundo la apertura de las clases y la vuelta a las clases. El 6 de septiembre estaba confinando a través de un toque de queda a todo Israel por el brote que se le había generado. Miren, Nueva York hace 3 semanas atrás comenzó las clases. Tenían un índice de positividad de 1,5. A la semana, a los 7 días, el índice de positividad en la comunidad era de 1,93. Ayer dijeron que cuando llegara a 3 puntos iban a cerrar y volver atrás con las escuelas. Ayer decidieron cerrar las escuelas y no solo eso, tuvieron que cerrar bares y restaurantes e ir un poquito más allá porque la cantidad de contagios se les disparó. Yo les comento un estudio para desmitificar un poco este tema de que los niños la pasan bien en la pandemia. No es así, miren. Sobre un estudio de 82 colegios en 25 países de Europa, sobre una casuística de 582 niños que se infectaron, 360 requirieron internación, 46 fueron a la UTI, 23 necesitaron respiradores y 4 murieron. Es decir que no podemos poner en riesgo a los chicos y valernos de esta tasa de letalidad baja, que algunos dicen que baja, para mí es escandalosa, que está en 0,69. Es decir, que es alta, y más cuando se tratan de niños. La muerte de un solo niño es una catástrofe en un sistema sanitario. Así que no tenemos que permitir eso y tenemos que tratar de frenar un poco esta situación. Lo de estas provincias que siguen dando clases es cuestión de tiempo. Ya verán cómo en poco tiempo van a tener que volver hacia atrás porque la misma presión del aumento de la cantidad de casos, que estamos en pleno aumento en este momento en Argentina, los va a obligar a volver a cerrarla. Doctor, ¿y por qué cree entonces que el ministro de Educación da este mensaje tan contradictorio? Porque en el mes de mayo decía que hasta que no hubiera vacuna no se volvía a clases y de pronto ese discurso cambia.
Bueno, hay alguna presión mediática allí que no habrá sabido soportar, pero me parece que es eso nada más, porque no hay ningún tipo de indicador en la Argentina que avale el retorno de los alumnos a las clases. En todo caso, lo que estará haciendo es dejarle esa decisión a los gobernadores, y ya hemos visto algunos gobernadores que han tomado decisiones que son bastante complicadas. Así es que yo no liberaría esa decisión a los gobernadores si personalmente hoy me voy a comunicar con él, le voy a mandar algunos mensajes con algunos de estos datos para que entienda que estamos en pandemia y que la gente se preocupa. Yo como papá, mandar a un hijo mío a la escuela en pandemia, la verdad es que no me gustaría, y creo que la mayor parte de los padres del país no van a querer mandar a los chicos, así que no hay una presión desde la sociedad. Pero hay algunos sectores... Está el sector, doctor, que piensa de padres y docentes que creen que los niños ya necesitan esa sociabilización porque han perdido demasiado tiempo. ¿Qué tiene para decirle justamente a esas personas, a esos papás que están pensando justamente en que quieren que retornen las clases, ¿no? Sí, incluso escuchaba por allí alguna pediatra que recomendaba, que decía que los chicos necesitan de ese contacto entre ellos. La verdad que es posible que lo necesiten, pero estamos en pandemia. Hoy día hay un virus que está matando a aproximadamente entre el 3 y el 4% de la población que se infecta. Es decir, pueden esperar un poquito los chicos. La prioridad en este momento es otra, pero además los chicos hoy se contactan por otros medios. Yo no veo que tengan grandes dificultades para contactarse entre ellos. De hecho, creo que están siendo mucho más responsables los niños que nosotros con este tipo de decisiones. Así que yo le diría a los papás que estamos en pandemia que esperen, porque se puede complicar muy seriamente la situación en la Argentina si vuelve masivamente la gente a las aulas. Doctor, seguramente usted debe estar al tanto del cambio de criterio que ha tomado Córdoba con respecto a aquellas personas que están realizando el aislamiento. De 14 pasaron ahora a 10 días de aislamiento obligatorio ante los casos de coronavirus. ¿Usted cree que es una decisión acertada en esta instancia de la pandemia debido a la cantidad de casos en la provincia? No, es totalmente equivocada, y comunicarla mucho más porque confunde a la gente. Es decir, si bien eso aplica a un sector muy pequeño de aquellos asintomáticos que prácticamente son lo que le llaman leves, confunde al resto. El resto de las personas van a creer que en realidad ahora el virus ya no tiene un periodo de comportamiento de enfermedad de 14 días, sino que bajó a 10. Y eso no ha ocurrido. El virus sigue teniendo su periodo promedio de incubación, que está en los 14 días. Incluso va un poquito más allá, porque hemos visto casos de personas que han llegado hasta los 30 días con síntomas. Tenemos muchísimas casuísticas de esas. Así que bajar lo único que va a generar es confusión en la gente, y que muchos sintomáticos que apenas creen que están un poquito mejor logren salir a la calle. Imagínense poner en la Argentina, acá en Córdoba tenemos alrededor de 15.000 aislados, 15.000. Si esa gente logra entender que ahora a los 10 días puede salir, podría llegar a ser un caos, porque vamos a poner en la calle un montón de gente que va a estar infectando al resto. Así que me parece mal la decisión, y mucho más comunicarla. Y como la han comunicado, que ni siquiera nosotros que somos especialistas en el tema y entendemos el tema, la terminamos de comprender. Así es que no me parece bien. La verdad que tendrían que revertir esa situación y dejarle en claro a la gente que la enfermedad dura 14 días y a partir de allí se tiene que dar el alta con un certificado médico. Tiene que haber un médico de por medio dando el alta. No se da el alta a una persona sola. Ese también es otra cuestión que hay que empezar a aclarar. Doctor, y ante la cantidad de camas ocupadas en la provincia, casi el 70%, ¿es momento de apretar el botón rojo y volver de fase? Sin lugar a dudas, yo lo estoy pidiendo, lo pedí la semana pasada al presidente de la Nación, desde ayer he comenzado a pedírselo al gobernador Schiaretti. Yo creo que es el momento de que los cordobeses hagamos un pacto y hagamos una especie de canje. Canjeemos 15 días de una fase estricta, dura, a cambio de un periodo de descanso para los médicos y de que no mueran 24 o 25 cordobeses por día, que en una semana van a llegar a 40 las muertes diarias. Digo, mínimamente tendríamos que establecer ese pacto y canjear estos 15 días de una fase 1 dura, como la conocimos al principio. Hemos estado en actividad los últimos 5 meses, con una actividad del 95% en Córdoba.
prácticamente lo económico se vio afectado porque la pandemia retrae un poco la situación y la gente no sale a la calle a comprar. Pero en realidad hemos disfrutado de casi 5 meses producto de aquella cuarentena estricta inicial. Yo creo que es el momento de volver a una cuarentena dura, estricta, de 15 días, a partir de ayer hacer una apertura mucho más controlada, digamos, abriendo y cerrando estas actividades que tanto nos infectan para poder llegar a la vacuna, que la vamos a tener por allá por febrero o marzo. Y vamos a evitar muchísimas muertes, ¿no? Me parece que no vamos a tolerar, no deberíamos estar tolerando que mueran 25 cordobeses por día de algo que no debieran morir y que se enfermen 2.000 personas diarias de algo que no deberían enfermarse. Ese debería ser un poco el pacto. Doctor, estamos en las semanas más críticas en Córdoba por el nivel de contagio, una curva que sigue ascendiendo. Lo que uno puede observar es que está el concepto del aislamiento que está empezando el cordobés a entenderlo, ¿no? Muchas personas nos comentan a través de nuestras redes sociales que han empezado a aislarse porque tienen un contacto estrecho positivo y han decidido cuidarse ellos y cuidar a los demás. Le pregunto, esta restricción, por ejemplo, en la circulación de 20 a 6 de la mañana, que ha empezado hace una semana en Córdoba, capital, y que, bueno, tendremos que ver el impacto en las próximas semanas, ¿no? Porque llevamos recién una semana. ¿Es suficiente? No, sin lugar a duda que no. Es más, yo hice algún análisis sobre esta medida que se tomó de volver a fase 1 de las 20 horas a las 6 de la mañana y no creo realmente que tenga impacto, porque el virus, digamos, ¿cuándo tiene impacto sobre la cantidad de contagiados? Cuando la cantidad de gente circulante en la calle no supera el 36% de las personas. La fase 1 hablaba de un 10% circulando y la fase 2 del 25%. Bueno, nosotros hicimos algunos estudios hace un par de meses y determinamos que el punto de corte podría ser del 30 al 36%. En la noche no está esa gente circulando en las calles, la verdad es que estamos todos dentro de las casas. Así es que, pero hay algunos que a esa hora, ¿qué hacían? Salían y compraban, iban al súper, iban a la verdulería, a la carnicería. Esa gente ha concentrado esa actividad ahora entre las 18 y las 20. Es decir, que incluso lo que hemos logrado es que se acumule mayor cantidad de gente circulando en esta franja horaria del día, que es cuando mayor circula la gente. Y a donde habría que haber puesto un poco el foco es en los bares y los restaurantes, allí mejorar los protocolos porque están siendo focos de contagio para mejorar un poco el tema nocturno. Pero yo creo que no va a tener ningún tipo de impacto porque la cantidad de gente que circula en la noche ya es poca. Así que las medidas hay que tomarlas durante las 24 horas en principio y por lo menos por 15 días. Y si dejamos pasar algunos días más, quizás esa medida necesite por lo menos 20 días para poder bajar la cantidad de casos en Córdoba, que no son 2.000, ¿no? Porque también en Córdoba se decidió hace un tiempo dejar de testear al contacto estrecho. Es decir, que allí hay un montón de gente a la que no estamos testeando. Así que la cifra esta de 2.000 quizás sea por lo menos 2 veces esa cifra. Hay que cuidarse mucho. Los cordobeses tenemos que entender que esto es complicado y que hay que cuidarse. Doctor Oscar Atienza, muchísimas gracias por su aporte aquí a Telefe Noticias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Nos vemos.